Para comenzar haciendo un poco un resumen en cuanto a las clases anteriores, eh, sabemos que y tenemos claro que los ángeles son creados por Dios, fueron creados por Dios y son inferiores a Dios. Tienen muchas virtudes, tienen muchas cualidades, pero son inferiores a Dios. Y anteriores a la creación del hombre, anteriores al hombre. Sabemos que algunos de estos ángeles se rebelaron contra Dios, principalmente el que conocemos, Lucifer, se rebeló contra Dios y junto a muchos ángeles más fueron desterrados acá a la tierra, lanzados a la tierra. Son espíritus, pero también en ocasiones toman forma corpórea. Lo vemos mucho en algunos pasajes bíblicos en donde los ángeles han tomado formas corpóreas, formas que nosotros podemos reconocer como más humanas. Son inmortales, son numerosos, son muchos, son multitudes, no tienen derecho a redención, son sin redención, no como el ser humano, que el ser humano sí tiene esta redención que nos ha dado el Señor Jesucristo. Los ángeles no tienen redención. Tienen clasificación y también tienen jerarquías, que lo hemos sacado por conclusiones, tal vez no nos sale directamente en la Biblia, pero hemos tomado por deducción de los escritos bíblicos que sí tienen clasificación y jerarquía. Tenemos entre ellos los arcángeles, los querubines, los serafines, los seres vivientes, que al final consideramos en la clase anterior que eran querubines, porque era la misma tipo de definición, más o menos. Sabemos que son sabios, son muy inteligentes, por lo mismo Lucifer se consideró que él podía ser igual a Dios, porque realmente son inteligentes, son sabios. Sus funciones, tienen varias funciones los ángeles, principalmente son mensajeros de Dios, siervos de Dios, le sirven a Dios en diferentes tareas que Él lo encomienda muchas veces, y una de las principales cosas que hacen es adorar a Dios. Y de eso se trata esta clase, de que los ángeles, su principal función es adorar a Dios. Y que nosotros como humanos no debemos adorar a los ángeles. Esas dos cosas muy tal vez simples, pero también muy profundas, son las que se refiere en la clase del día de hoy. Que los ángeles adoran a Dios y que nosotros no debemos adorar a los ángeles, porque los ángeles son inferiores a Dios y no se merecen adoración. Vamos a hacer una actividad primero y después vamos a continuar con la clase de hoy, que como les decía, muy sencilla, pero de mucha profundidad igual. Así que voy a compartir pantalla, algunas imágenes con ustedes. Vamos a hacer una actividad. No logro ver a las manos. Acá tenemos un ejemplo. Hay una imagen, ustedes ven el dibujo, y esta es una historia bíblica. Si es posible que los hermanos puedan, los poquitos que están, conectar sus pantallas para que puedan yo irles preguntando, alguien pueda decir las cosas que vamos a ir viendo en estas imágenes. Acá hay una historia que es poco conocida de Agar. Todas las historias y las imágenes que vamos a mostrar son imágenes con respecto a historias que relacionan con ángeles, ¿ya? Agar era una sierva de Sara, que se empezó a llevar mal con Sara por la enemistad que tenían con el cariño de Abraham. Y ella en un momento se fue al desierto y estaba ahí con su hijo y un ángel le ayudó y le dijo dónde estaba un pozo para ella poder tomar agua, y acá en el versículo le dice el ángel de Jehová: vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. A esa señora se refería a Sara, la esposa de Abraham, porque Agar era la criada de Sara, ¿ya? Ahora voy a mostrar una serie de imágenes y ustedes me van a ir diciendo a qué historia corresponde. Este es un ejemplo. Yo voy a mostrar una imagen y ustedes lo van a relacionar con la historia, me pueden decir dónde queda, o si encontraron el versículo bíblico, aún mejor todavía, pero más que nada para que me digan a qué historia se refiere,
¿Ya? Vamos a mostrar la segunda imagen. Ahí tenemos otra imagen. El que quiera abrir su audio lo dice. El que lo sepa lo dice. El pastor está queriendo abrir la imagen, abrir su audio. No puede, no sé. La pastora no está por ahí. ¿Jesús se le parece a María? Pame, sí, es cuando ¿qué dijiste? Cuando el ángel se le parece a Eso, María. cuando el ángel se le aparece a María, el ángel Gabriel, y le dice que va a tener un hijo y ese hijo se va a llamar Jesús. El pastor sabía cuál era no puedo conectar el audio. Aquí está el versículo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces está en Lucas 1, 30 y 31. Vamos a la otra imagen. Ahí tenemos otra imagen. También sabe el pastor. ¿Algún otro hermano que el pastor no puede conectar su audio? Amén, hermana Beatriz. Diga, hermano Beja. El ángel a Daniel se le apareció en el pozo de los leones, ¿o no? Amén. Cuando el ángel le cerró la boca a los leones, ¿cierto? Y no lo hizo estar tranquilitos los leoncitos. Daniel en el foso de los leones. En Daniel 6:22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, esa es la historia, donde también intervino un ángel. Vamos a la otra imagen. Esta está un poquito más complicada, pero para dar una pista un poquito, ¿se recuerdan que yo hablé de una historia que nunca había escuchado en una clase? Mano Jorge tiene su audio. El pastor sabe cuál es. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál es esta historia? Ya, parece que nadie. Ahí tenemos al ángel, un ángel bueno, luchando con un ángel malo. Esta es la historia de Daniel, cuando Daniel oró y bajó un ángel a responderle la oración a Daniel, pero en el camino vino un ángel malo y se puso a luchar con este ángel bueno y el ángel bueno tuvo que llamar a Miguel para que lo apoyara y aquí vemos la imagen a Miguel luchando contra el ángel malo, ahí venciéndolo, lo tiene bien derrotado. La escritura dice en Daniel 10:13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Acá no sale directamente que es un ángel, pero toda la historia en sí se relaciona que eran ángeles, que se refería al ángel Miguel y que se refería no al príncipe de Persia, sino que a un ángel malo. ¿Ya? Vamos con la otra imagen. Ahí está la otra imagen. Isaías, esa es la de Isaías cuando están adorando al Señor. Cuando están... ¿Sí? ¿Algo más del dibujo que te llame la atención de la imagen? ¿Qué es lo que es en sí todo eso? Es que ahí se podría ver en la parte de Isaías cuando le adoran al Señor y la parte de Ezequiel cuando muestra las caras de los Las caras de los seres vivientes. Eso. Este es el trono de Dios que se detalla en Apocalipsis 5:6
Y miré y vi que en medio del trono de los 4 ángeles, de 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaban en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Y qué tenemos como el trono de Dios? Tenemos los seres vivientes, tenemos los ancianos, tenemos al cordero, tenemos un montón de ángeles atrás, todos adorando a Dios. Esa es como la imagen en sí de este trono de Dios. Muy bien, hermana Pamela. Acá tenemos otra. Ahí vemos como abajo, lo que se ve en la parte de abajo es un dragón, para que puedan sacar bien, relacionar bien la imagen. Abajo se ve un dragón. El pastor quiere conectar su audio. Está desesperado, nadie le conecta el audio. La pastora no anda por ahí. Nadie, él sabe. ¿Nadie más se recuerda? El dragón del Apocalipsis, ¿o no? Exacto, sí. Es el dragón del Apocalipsis. Es la gran batalla en donde dice Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces ahí vemos los ángeles junto al arcángel Miguel luchando contra el dragón. Apocalipsis 12:7. Acá tenemos otra imagen. El pastor de nuevo quiere decir. ¿Alguna pista? Antiguo Testamento para que. Es un hombre que luchó toda una noche. Vamos a esperar al pastor que él quiere. Ahí le van a desconectar el audio. El pastor nos va a decir. Ahora, pastor. Ahora sí. Jacob cuando luchaba con el ángel para que lo bendiciera. Amén. Exacto. Amén. Jacob pelea con el ángel. Génesis 32, 24, 26. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayara el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Luchó toda la noche por su bendición y Jacob tuvo su bendición. Amén, mi pastor. Ahí tenemos otra imagen. Ahí vemos que están como cayendo. Ahí le tira pinta. ¿Alguien sabe? Están cayendo de algún lado eso. Amén, hermana Beatriz, fue los ángeles caídos cuando fueron desterrados del trono de Dios, ¿no? Amén. Cuando Satanás y sus ángeles fueron desterrados a la tierra y se refiere entonces a los ángeles caídos. Muy bien, Vejita. Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Se refiere a esa tercera, a la estrella del cielo, a los ángeles que fueron arrastrados junto con Lucifer. Amén. Esa era la actividad del día de hoy, recordando algunas historias bíblicas con respecto a ángeles, que podamos ir nosotros también a veces al escudriñar la escritura, vamos descubriendo esta historia. En realidad sí hay bastante historia, hay algunas que no puse, como por ejemplo puede ser los, querubines que guardan el huerto, y así hay varias historias más que aparecen de ángeles. La historia de Moisés, cuando un ángel pelea por el cuerpo de Moisés con el diablo,
Y así hay muchas historias bíblicas que realmente nos hablan de ángeles. Ya. Vamos a ir a la clase de hoy, a la que le decía que se refiere a algo muy sencillo, pero a la vez muy profundo, que es que los ángeles cumplen una función muy especial. Aquí nuestro expositor bíblico nos dice las funciones de los ángeles. Y dice que los ángeles como función tienen servir y adorar a Dios glorificándolo. Es como la función principal de ellos, adorar a Dios. Serafines y los 4 seres vivientes alaban a Dios por su santidad y plan de salvación. En Belén los ángeles alabaron a Dios. ¿Se recuerdan en Belén cuando había nacido Jesús? Los ángeles alababan a Dios. Eso se encuentra en Lucas 2, 13, 14. Si alguien quiere darle lectura, hermano Jorge Palma, Lucas 2, 13, 14. A ver. Lucas 2, 13, 14. Hermano Jorge está por ahí, ¿o no? Sí, estoy buscando. 13, 14. Sí. Lucas 2. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Ahí estamos cuando en el nacimiento de Jesús y tenemos aquí todos los ángeles adorando y bendiciendo este nacimiento. Jesús dijo, se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. En Lucas 15, 10. Yo le voy a dar lectura. Lucas 15, 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, los ángeles igual se alegran entonces de un pecador de algunos de nosotros que cuando nos arrepentimos, los ángeles se alegraron. Los ángeles se alegraron. Acá el expositor sigue diciendo algunas cosas de las cuales continúa. Los ángeles exhibieron el plan de Dios para la iglesia y decir muchas cosas más donde los ángeles se han alegrado y los ángeles constantemente están viendo todo el actuar de la iglesia. Un poquito más adelante dice, el apóstol le encarga a Timoteo cuando intenta enfatizar de testigos angélicos, ya que estos presenciarán la obediencia y así glorificar a Dios. Si ocurre lo contrario al desobedecer, los ángeles lo verán y se entristecerán. Como les decía, los ángeles siempre están pendientes de la iglesia y se alegran si un pecador se convierte y se alegran también si los cristianos, los hijos, la iglesia tiene buena actitud y se porta obediente a Dios, y también se entristecen si por el contrario no tenemos obediencia, no nos hemos portado muy bien, los ángeles igual se entristecen, porque están observando la situación de la iglesia. Ellos observan nuestra obediencia o desobediencia a Dios, dice aquí el expositor, durante todo el día, al parecer en acciones de supervisión. Tenemos como supervisores, para que sepamos, supervisores de nuestra conducta, como cristianos, como iglesia del Señor. Y esos son los ángeles, que están ahí para tal vez ir a informarle al Señor. Después tenemos advertencia en la segunda parte del expositor contra dogmas humanos. Y aquí es donde yo le decía, si la principal función de los ángeles es adorar a Dios, ¿cierto? Y la de nosotros de igual forma también adorar a Dios, aquí se nos hace un pare con respecto a lo que muchas veces puede haber un poco de confusión y hubo un poco de confusión en algunos lados y en algunos sectores, como lo fue en Colosas, en la escritura. Porque sabemos, y yo les explicaba al comienzo de esta clase, que los ángeles tienen muchas virtudes. Son muy inteligentes, son muy sabios y tienen muchas virtudes.
pero son inferiores a Dios y no se merecen adoración. Y eso es lo que quiere dejar el expositor claro, que no deben ser adorados. ¿Por qué? Porque hay muchos dogmas humanos, religiones que hasta cierto punto han hecho entender que muchos se merecen un tipo de adoración y no es así. Eso es algo humano, no es posible. La Escritura dice que no debe hacerse así, que los ángeles no deben adorarse, porque el único que se merece toda la adoración es nuestro Dios. Aquí el expositor dice, cuidado, de adorar a los ángeles ni orar a ellos, ni buscarlos. La adoración a los ángeles fue una doctrina falsa que se enseñó en Colosas. Aquí no sale el versículo, pero yo sí lo encontré. Voy a pedirle a mi hermana Yari que lo pueda leer, que se encuentra en Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Yari, si lo puedes leer, Colosenses 2:18. Sí, lo estoy buscando. Ya, mi niña. ¿Lo tienes ahí, tú? ¿Lo tienes tú? Colosenses 2:18. Un momento. Ay. Ya, Colosenses, ¿cuándo, perdón, Betty? 2:18. Ya. Dice, nadie os prohíbe de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, estremeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ven aquí claramente el versículo señala que había en Colosas una confusión y que se estaba adorando a los ángeles, por lo cual aquí el apóstol Pablo le señala claramente que no se debe adorar a los ángeles y que no deben confundirse con cosas propias de la mente carnal de nosotros, pensando que ellos se merecían adoración. Era una confusión que había en Colosas. Era una doctrina que se estaba enseñando y que el apóstol Pablo tuvo que aclararla. O sea, no se debe adorar a los ángeles. En Apocalipsis, un ángel le pide a Juan que no le adore. Vea que hay otra situación en donde parece, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos. Adora solo a Dios. Eso aparece, busquémoslos en Apocalipsis. Apocalipsis, según yo, es el 22, no el que aparece en el versículo. Apocalipsis 22, 8 y 9. No sé si la hermana Doris le puede dar lectura. Apocalipsis 22, 8, 9. Yari, la hermana Doris está por ahí. O el Estevita o el que lea Apocalipsis. No lo encuentro Apocalipsis, ¿cuánto? Apocalipsis 22, la esperamos con tranquilidad nomás. Apocalipsis 22, el 8 y el 9. El 8. El 8 y el 9, sí. Ya. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Amén. Aquí la palabra del Señor está muy clara cuando Juan le dice que el ángel le dice a Juan que no debe adorarlo a él porque el ángel le está diciendo, yo soy consiervo tuyo, no tienes por qué adorarme. ¿Ya? En Apocalipsis 19, 9, 10 dice así, yo le voy a dar lectura.
Apocalipsis 19, 9, 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y tus hermanos me retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Otro versículo comprobando lo mismo que estábamos diciendo. La oración solo es a Dios, ya que Él es omnisciente, omnipresente y capaz de oír las oraciones de su pueblo. Como decían en una clase anterior, no recuerdo en cuál, que nuestro Dios es el único omnisciente, omnipresente. Los ángeles no tienen esas cualidades. Aunque tengan muchas virtudes, no tienen esas cualidades. Solo nuestro Dios es el único que nosotros debemos orarle, porque es el único que nos va a escuchar. Él es omnisciente y omnipresente, nuestro Dios. Si oramos a un ángel, le estamos atribuyendo un estatus igual a Dios. Eso es lo que quiere aquí la lección dejar muy claro. Nosotros no podemos orarle a los ángeles porque no merecen adoración y no merecen que nosotros hagamos una oración a ellos ni nada, porque ellos no tienen el estatus de Dios. Nuestro Dios es superior a ellos. Esta advertencia es para cuidarnos de ser engañados por afirmaciones de otras, aquí dice de los mormones, y yo voy a dar lectura un pequeño resumen de las tres religiones que salen acá, que son los mormones, los musulmanes y los adventistas, en el expositor. Tenemos los mormones primero con respecto a los ángeles. O sea, voy a dar una referencia de estas tres religiones con respecto a los ángeles. Los mormones consideran que hubo un ángel que se llamó Moroni. Este ángel le habló a José Smith, que no sé si ustedes ubican a José Smith, que supuestamente es el profeta base de los mormones, y le dijo que dónde estaban unos registros escondidos, y ahí después creó el libro Mormón, ¿ya? Con estos escritos, que le dijo un ángel que fuera a buscar. No sé si ustedes se han dado cuenta que en las iglesias de los mormones, arriba de los templos, hay una estatua de un ángel, en la punta de los templos mormones. Ese es supuestamente el ángel Moroni, el que le habló a José Smith, ¿ya? ¿Cómo sabemos, como nos enseñan las escrituras, que ni aunque viniera un ángel y nos enseñara otro evangelio, eso sería incorrecto? En este caso así ocurrió. Un ángel le enseñó doctrinas tal vez incorrectas a este varón, y esta religión se encuentra con esa confusión, y ellos adoran a este ángel Moroni por haber sido el cual le reveló a José Smith la verdad supuestamente del evangelio. Tenemos también a los musulmanes. Como sabemos, los musulmanes tienen el Corán. Y Mahoma escribió este libro por un ángel, también como visión de un ángel, ¿cierto? Entonces, todo esto están siendo religiones confundidas en donde le han atribuido virtudes de Dios a los ángeles. No sé si mi pastor quiere hablar. Ya. Después nos va a dar una acotación sobre estas religiones. Tenemos después los adventistas. Los adventistas, no sé si ustedes han escuchado de una famosa Elena White, que era una mujer que tuvo unos sueños, y ella dice que tuvo unas revelaciones también de ángeles, que le revelaron algunas cosas, como que existen vida en otros planetas, como la fecha de la segunda venida, y cosas que vemos que porque usted me puede decir que en la Biblia también hay ángeles que han hablado a diferentes personajes bíblicos, como lo fue Daniel, por ejemplo, para dar un ejemplo claro, pero las cosas dadas por Dios y los mensajes atribuidos por Dios a través de ángeles se han cumplido, como fue el caso cuando mandó a Gabriel a decirle a María que iba a tener un hijo, como el caso cuando
el ángel le fue a decir a Daniel lo que tenía que hacer. Todas esas cosas se han cumplido porque han sido mensajes de Dios enviados a estos ángeles. Estas supuestas religiones atribuyen a ángeles también sus bases, pero lo que tenemos claro aquí es que sus escritos no se cumplen. Por lo menos los de Elena White tampoco se han cumplido. La fecha que ella puso de la segunda venida, sabemos que la escritura dice que nadie conoce la fecha, entonces cosas así se contraponen completamente a lo que dice la escritura. Y cuando algo se contrapone a lo que dice la escritura es porque es incorrecto y es falso. Por eso hay que tener mucho cuidado de lo que muchas veces se nos pueda decir, porque todo lo que según yo, no hay término medio, no hay plomito, no hay un gris, aquí la cosa o es blanca o es negra. Entonces siempre hay que ver y vernos en espejo a través de la escritura. Si algo se contrapone a la escritura, es porque no corresponde. Si algo es de acuerdo a la escritura, nosotros debemos todo siempre juzgarlo y ponerlo siempre en espejo a la escritura. Acá en el expositor dice: con respecto a las doctrinas como tales, Trinidad, la persona de Cristo y la justificación de la fe, y sin número de otras importantes que pastores, profesores, alumnos aborden en religiones comparadas. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos tener una base, para que no nos puedan confundir las otras religiones y no nos puedan engañar. El engaño satánico cada día cobra más víctimas en nuestras congregaciones. Si alguno de nosotros, y aquí está el versículo clave, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio diferente del que hemos predicado, caiga bajo maldición. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Y aquí los musulmanes alegan que su libro sagrado, el Corán, le fue dado al profeta Mahoma por un ángel, como le decía, que bajó del cielo. Los adventistas afirman que varios libros de la profecía de Elena de White fueron inspirados por los ángeles. Estas religiones solo son seguidores de dogmas humanos. Como les explicaba, son dogmas que van en contra de la escritura, por lo cual nosotros a través del espejo de la palabra del Señor nos podemos dar cuenta que son incorrectas. Lo que, como les decía, lo fundamental de la clase de hoy es que nos dice que una de las funciones más importantes de los ángeles es servir y adorar a Dios glorificándolo, ¿ya? Pero que tampoco, no por eso, se merecen ellos ni adoración, ni tampoco elevar oraciones a los ángeles ni nada, porque los ángeles son inferiores a Dios. Eso es para que no haya una confusión, para que no haya una doctrina errónea dentro de la cristiandad. ¿Ya? Yo quisiera darle la oportunidad a mi pastor, por si tiene algo que aportarnos a estas religiones que recién conversábamos, de los mormones, los musulmanes o los adventistas, que hablan con respecto a sus ángeles, algo que nos pueda enseñar, o algo de la clase. ¿No puede abrir su audio? Por mientras vamos a leer, mientras le conectan al pastor, Gálatas 1:8. Ahora. Ahí está, ahora, ya. Ahora. Ya, mi pastor. Bueno, la verdad que la lección o el estudio está muy claro, de referente a que no hay que adorar a los ángeles. Pero el enemigo es tan astuto que hasta quiso tentar al Señor acerca de la adoración. Sí. Porque vemos en el capítulo 4 de Lucas, cuando el Señor, cuando fue tentado por Satanás, cuando ayunó 40 días y 40 noches, y el enemigo le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
una tentación muy fuerte. Y Jesús le dijo que respondiendo el Señor, dice en Lucas capítulo 4, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es muy astuto Satanás. Ha impuesto podemos decir, a este mundo muchos dioses que lo han inventado a adorarle. Aquí en Argentina tenemos un jugador que se cree Dios, se creía Dios, o se cree Dios. Maradona. Diego Maradona. Y entonces, en eso encontramos que en la Escritura el Señor mismo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ni se adjudicó a Él mismo, bueno, estando en la tierra, ni a Él mismo, ¿por qué no le dijo, bueno, a mí me adorarás? Pero le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, sabemos que al adorar a Dios también está la parte del Hijo que también es Dios. Así que, hermano amado, el Señor nos ayude y nos bendiga y que ninguna doctrina contraria los perturbe acerca de la adoración hacia los ángeles, porque ellos no tienen, son inferiores a Dios. Tampoco pueden perdonar. Tampoco pueden perdonar. Ellos no tienen la facultad de perdonar pecado, sino solamente Dios, Jesucristo y su Espíritu Santo, que componen el Dios Trino. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude y está muy clara la lección. Para mí está demasiado clara. Y hemos ganado, podemos decir, con el Señor en esta mañana y el Señor nos ayude para que también Él en su misericordia nos ayude para cuando tengamos la iglesia abierta, porque ahí es lo que va a costar, porque estamos acostumbrados a estar en la casita, bien cómodos, y bueno, va a costar, esa es la verdad. Pero bueno, el Señor nos ayudará para poder estar en el templo con la ayuda del Señor, estudiando la palabra del Señor. El Señor nos bendiga, eso sería lo que podemos contar. Amén. Amén, mi pastor. Muy buena acotación esa parte de la tentación de Jesús, porque una vez se dice y no entiende cómo el enemigo es muy hábil para engañar. Imagínense, quiso tentar a nuestro mismo propio Señor Jesucristo, tentarlo con respecto a la adoración, cuanto más a veces a uno le pueda causar alguna tentación para turbar nuestros corazones, pero gracias al Señor tenemos estas mismas escuelas dominicales para nosotros ir fortaleciendo nuestro espíritu y nuestro conocimiento en la Escritura. Le pediría al hermano Jorge Palma que pueda leerme 1 Corintios 10:20. Y nos pueda dar su comentario con respecto a la clase o al versículo, hermano Jorge. En 1 Corintios 10:20. 10:20, ya. Sería... Amén. Antes digo que aquello que los gentiles sacrificaban a los demonios, lo sacrificaban y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. Aquí no habla de la idolatría, ¿qué es eso? Lo que nos enseña un poco la clase. Sí. Mire, yo lo que podría aportar, muy buen tema este, ¿cierto? De la
La adoración siempre ha sido un factor clave en el conflicto existente, ¿cierto?, entre Dios y Satanás. Siempre ha sido. Como en el principio, ¿cierto?, cuando Dios no permitió que los ángeles recibieran adoración, Sí. que se le usurpara su trono, ¿cierto? Que Satanás quería usurpar el trono de Dios, que quería para sí adoración, que era un ser tan bello, ¿cierto? Pero a causa de su hermosura, dice, ¿cierto? Dice la palabra que corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Allí habla en Ezequiel 28, 17, ¿cierto? Isaías 14, 13, 14, que allí, por cierto, allí está hablando del rey de Babilonia, y también en Ezequiel 28 del rey de Tiro. Pero ellos simbolizan, ¿cierto? Aquí está hablando la profecía, está simbolizando Satanás en ellos. Y dice que junto a las estrellas de Dios, dice, levantaré mi trono, dice Satanás, y seré semejante al Altísimo. Que diga, ese espíritu de Satanás estaba en el rey de Babilonia, como en el rey de Tiro también. Por eso lo simboliza la profecía, la palabra del Señor, el Espíritu Santo lo simboliza allí a ellos. Y como decía, la adoración es importantísima, porque mi pastor también ahí mencionó, ¿cierto? Mateo 4, 8, cuando le muestra todos los reinos, dice, del mundo, no algunos, sino todos los reinos del mundo y la gloria de esos reinos, dice la palabra del Señor. Entonces, y él le dice, yo todo esto te daré, dice, si postrado me adoraré. Es decir, desde el principio, ¿cierto? Al final, siempre la adoración, ¿cierto?, ha sido un factor importante en el conflicto entre Dios y Satanás. Incluso en Apocalipsis 13:15, dice que aún él querrá, dice, adoración a su pena de muerte. Sí, ahí Apocalipsis 13 dice así: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara y hiciera matar a todo aquel que no lo adorara. ¿Se da cuenta, hermano? Siempre quiere adoración. Súper clave, por eso digo, desde el principio, desde arriba, desde los cielos, hasta Apocalipsis, hasta el final de la historia, Satanás, cierto, amado hermano, queriendo para sí adoración, a su pena de muerte, está dispuesto a matar, amado hermano. Bueno, y en el conflicto, cierto, que se originó en el cielo, él también quería, cierto, usurpar, y se le asociaron, cierto, se le unieron la tercera parte de los ángeles, cierto, amado hermano. Entonces él hace todo lo posible, aún a su pena de muerte, para aquellos que no adoren a la imagen, dice, amado hermano, cierto, él está dispuesto a matar para que le adoren. Por eso decía, es importantísima la adoración, ¿ah? Sí. Mire, las personas fueron creadas para ser felices y satisfechas únicamente cuando adoran a Dios. Como yo decía, Dios no permitió que ni los ángeles ni Satanás, ¿cierto?, fueran adorados. Por eso no se halló lugar para ellos, fueron echados, dice, a la tierra. Hoy en día el esoterismo, principalmente ellos se basan mucho en los ángeles. Yo he escuchado por ahí, amado hermano, los tarotistas y todo esto que tienen que ver con el esoterismo, amado hermano, que ellos tienen un ángel para cada cosa, amado hermano, ¿cierto? Para el amor, para el dinero, para la riqueza, para la familia. Cada ángel representa algo para ellos. Y los adoran y se basan en la Biblia, ¿cierto? Porque, por cierto, claro, hay citas bíblicas, ¿cierto? Incluso Satanás lo usó, le dijo, si te tirara, dijo, de este pináculo, le dijo a Jesús, le dijo, él mandará a sus ángeles. Él conocía muy bien, ¿cierto?, la labor, la función de los ángeles. Dijo, él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, le dice a Jesús. Entonces, como dice, ¿cierto?, ni siquiera los ángeles del cielo, que no han caído, han de recibir adoración. Apocalipsis 22, 9. Satanás buscó, ¿cierto?, ser adorado al principio. Y después, siglos más tarde, ¿cierto?, Satanás buscó ser adorado también, ¿cierto?, cuando tienta a Jesús allí en Mateo 4, 8, ¿cierto? Y también, como decía en Apocalipsis, ¿cierto?, cuando al final también, a su pena de muerte, amado hermano, intentará también obligar, dice, a la persona a adorarle. Todo ser humano. Amén, sí, por eso. ¿Sí? Por eso decía yo que esta lección es muy profunda, pese a que sea sencilla, porque es algo muy importante. Sí.
Bueno, y todo ser humano, como digo, adora a alguien o algo, poder, prestigio, alimentos, placer, posesiones, su propia opinión, etcétera. Pero Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23, por ejemplo, al menos que lo adoremos solo a Él. Él considera que estamos en su contra, Mateo 12:30. Si cualquier cosa o persona recibe el primer lugar en mi vida, en vez de Dios, estoy adorando y apoyando los designios de Satanás. Aunque quizás lo haga inadvertidamente, ¿tiene Dios el primer lugar en mi vida? Y una pregunta también que debemos hacerlo en esto de la adoración. ¿Tiene Dios el primer lugar en mi vida o se lo estoy dando inconscientemente a Satanás? Es una pregunta que también podemos hacernos nosotros, amado hermano, ¿cierto? Eso es lo que yo podría aportar, mi hermanita Betty. Muchas gracias, hermano Palmita. ¿Cualquier otra duda de algún otro hermano que quiera hacer enseñarnos algo, decir algo?